Un saludo a todas las personas y seguidores que nos están viendo en este momento por todas las redes sociales del diario. Hoy nos encontramos con Pedro Pablo Salas, asesor de paz y diálogo social de Boyacá, Marjorie Ortiz, líder social de Boyacá, y Jairo Rubio, que es el director de la CUT de Boyacá. Abarcaremos los temas acerca de la reforma tributaria y por qué se va a marchar este 28 de abril en Boyacá, en dónde se van a movilizar, quiénes y cómo vamos a garantizar los derechos de las personas para estas movilizaciones. Director Rubio, por favor, cuéntenos cómo van a ser los protocolos para estas marchas y cuál va a ser el rol del comité este 28 de abril. 28 de abril realmente parte de lo que estaba establecido en el 21 de noviembre de 2019. Es decir, de allí el gobierno nacional coloca oídos sordos a los trabajadores y al pueblo colombiano, puesto que en el mes de diciembre de ese año pues saca adelante y a pupitrazo una reforma tributaria lesiva desde todo punto de vista, y sin embargo nos llega la pandemia y vuelve y ataca nuevamente al pueblo con otra reforma tributaria, dizque con el nombre de lo que tiene que ver con la solidaridad y la sostenibilidad, dos elementos de juicio que de ningún punto de vista se ven claramente definidos para el bienestar del pueblo colombiano. En ese sentido, pues la CUT llama al comité, a los comités de paro. Entonces está la convocatoria del Comité Nacional de Paro, y en cada departamento el comité departamental y los comités municipales de los municipios certificados. Es una organización con muchos elementos de juicio a tener en cuenta, y por eso es que, pues dadas las circunstancias de la pandemia, pues acogemos los protocolos de bioseguridad que se fundamentan prácticamente en el distanciamiento, en el uso adecuado del tapabocas y en poder sostenerle al gobierno nacional el rechazo y la indignación por todo aquello que como política de Estado precariza la situación del pueblo, de los trabajadores y de la clase más desfavorecida. En ese sentido, pues llamamos con toda seguridad de que el 28 vamos a salir a las calles, vamos a cumplir con los protocolos, y de ninguna manera el gobierno nos va a callar, así como lo quiso hacer a finales de 2019, sino que por el contrario, este es el inicio de una gran batalla que tenemos que dar para poder tener sostenibilidad económica. A pesar de las restricciones que hay en estos momentos en cada municipio de Boyacá, ¿se puede llevar a cabo las manifestaciones? Claro que sí. Pues tenemos una gran ventaja en Boyacá, por su ruralidad, por la dispersión que tenemos, y con base en eso entonces no vamos a conformar aglomeraciones. Aglomeraciones se conforman, por ejemplo, en el transporte público, por ejemplo, como lo establecieron aquí en Tunja, donde ya se puede llevar el lleno de las colectivas, donde se establece una condición que realmente no es la mejor para salvaguardar la vida de los ciudadanos. En el caso de Boyacá, pues estas marchas que se van a realizar desde diferentes municipios hacia Tunja, llevando siempre todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el tapabocas y todo lo que tiene que ver con realmente la seguridad de la comunidad, yo creo que no va a haber ningún problema. Esa es una gran ventaja que tiene Boyacá, porque no hay aglomeración en el momento en que se realicen estas manifestaciones. Marjorie, por favor, cuéntenos cuáles van a ser los principales puntos de manifestación acá en Boyacá. Bueno, esta es una jornada que ha generado una convocatoria bastante amplia y que nos ha permitido, como quien dice, que esto se nos salga un poquito de las manos, sin que esto se entienda mal. ¿Por qué? Porque inicialmente de los movimientos sociales habíamos planteado Tunja, Duitama, Sogamoso como los epicentros de movilización, pero hoy, además de estas tres ciudades, va a haber movilización en Chiquinquirá, en Puerto Boyacá. Vienen unos caminantes desde el municipio de Soracá hacia Tunja ese día. Además también van a venir otros caminantes campesinos desde el puente de Boyacá, que llegarán pues por el norte, por el sur de nuestra ciudad. Asimismo, van a haber algunas concentraciones, algunas movilizaciones en Sáchica, en Venta Quemada, en Siachoque, en Caldas, en Moniquirá y en Toca. Se espera el diálogo con otras comunidades que también han manifestado su intención de movilizarse durante esta jornada.
Para el caso de Tunja, como lo mencionaba ya Jairo, hemos hecho unos puntos de de plantón, porque esto es un plantón. Este plantón que nos va a permitir que tengamos el distanciamiento social, como no vamos a estar pues en una constante agitación y movimiento, esos puntos se van a concentrar en torno de los hongos, en torno de la glorieta, y van a haber otros puntos inclusive por el lado de la salida de Villa de Leyva, de Estancia del Roble, y pues más lo que la ciudadanía quiera, porque esto hay que decirlo. Nosotros hemos venido desarrollando jornadas de pedagogía en diferentes sectores de la ciudad, exponiendo los puntos de la reforma. Mucha gente ya los conoce y está profundamente indignada con ellos, y lo único que está esperando es esa chispa que le motive a salir a la calle a manifestar ese descontento. Porque desafortunadamente en el marco de esta pandemia, lo que los ciudadanos no hemos tenido son medidas económicas que nos permitan tener garantías para, por ejemplo, mantener una cuarentena. No hemos tenido medidas económicas que le permitan a las familias no tener que preocuparse por gastos como el pago de colegios. Recordemos que gran parte de la economía de Tunja es informal, y para ellos no ha habido ni una sola alternativa diferente al confinamiento y al encierro. Mientras tanto, hemos visto cómo los bancos en Bogotá han recibido dinero, cómo Avianca ha recibido dinero, cómo las grandes empresas que no han tenido que cerrar un solo día su negocio han recibido dinero. Pero nuestros vendedores ambulantes, nuestros trabajadores informales, inclusive las personas que trabajan en centros comerciales, las personas que tienen su negocio formal, hoy están en un punto totalmente crítico y de quiebra. La gente en la calle lo único que nos está diciendo es: cuenten con nosotros, porque estamos cansados de que a todo el mundo se les ayude, menos a quienes más pagamos impuestos. Quisiera decirte esto, querida, y a todos quienes nos están escuchando. Esta reforma tributaria no surge, óigase bien, no surge por la pandemia. Revisemos los documentos del Banco de la República, año 2018, año 2019, y vamos a ver cómo desde ese momento el gobierno nacional empieza a plantear esta reforma. Están justificando con la pandemia una reforma que venía cocinándose de mucho tiempo atrás. Y desafortunadamente, en esa reforma, al igual que en las reformas anteriores, quienes terminamos pagando lo más importante o la base más amplia somos nosotros. Mira esta cifra: 14 billones de pesos hemos dejado de cobrarle a las grandes empresas. 14 billones de pesos en los últimos años. ¿Saben quién va a pagar esos 14 billones de pesos? Usted y yo. Pero ellos no están contratando nuevo personal, ni están generando nuevos empleos, ni están generando un crecimiento de la economía para la sociedad. Están creciendo económicamente esas empresas a costa de nosotros. Y hoy el argumento es la pandemia, pero en definitiva, recuerden, ustedes ciudadanos han visto las noticias y las han visto cada año. Reforma, 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 reforma. No es un tema de pandemia, porque si fuera de pandemia nos estarían robando 50 billones de pesos directos del presupuesto nacional. La mitad de nuestros recursos se la roban. Y creo que aquí el tema no es subir impuestos, como decían los uribistas, subamos impuestos. No, señores, dejen de robarse la plata del pueblo. Ese es nuestro clamor. Primera, la gente estrato 4, 5 y 6. Le va a tocar pagar IVA en todos los servicios públicos. Ojo, agua, luz, alcantarillado, internet. Discúlpenme con esto del internet, pero ¿a qué miserable se le ocurre ponerle IVA a algo que hoy es una necesidad para que nuestros niños y niñas estudien? ¿A quién carajo? Pues a este gobierno. Lo otro es que ya no hay derecho a morirse, su merced linda. 19% de IVA por morirse. Y miren lo curioso, heredamos la deuda que dejan nuestros padres, pero no podemos heredar su pensión. Nos quitaron, a muchos les quitaron ese derecho a heredar la pensión por haber creado años de cuidado y todo lo demás. Pero las deudas no las van a hacer heredar. Eso se llama ser uno muy miserable. Ahora, otra cosa gravísima que viene acá, y es la intención de colocar peajes en las ciudades. Hombre, para el caso Tunja, nosotros pagamos uno de los transportes públicos más altos
en relación de las distancias recorridas. Y nos van a cobrar, y nos van a poner peajes, y ojo, que es que yo tengo moto. No, mi amor, para las motos también. A las motos también se les va a empezar a cobrar, y se les va a cobrar muy, muy duro. Para más desgracia nuestra, por si fuera poco todo lo anterior, le van a subir a la gasolina y a la CPM. No solo a la gasolina, a los dos. Traducción, aunque no le subieran un solo peso a la comida, va a subir de precio. El 30% de los alimentos que se consumen son importados y entran por el puerto de Buenaventura. Eso quiere decir que ese 30% de productos va a tener un valor más alto. Y eso se suma a otra cosa que va a ser grave, a ver si es que no quieren acabar el campo, y es que le van a colocar también tasa y cobro a los agroinsumos. 19% para los agroinsumos, que ya nosotros en el campo boyacense sabemos lo suficiente caros que están, bastante costosos, y ahora le van a cobrar más. ¿Esto qué va a hacer? Que vamos a perder la capacidad de competir en nuestro territorio con los campesinos de otros países, y se va a convertir más barato en importar que en producir. Eso es gravísimo. Claro, ya sabemos que el uribismo va a decir, es que es más barato y hace lo mismo, porque ya lo han dicho. El problema es que si no le compramos comida a nuestros campesinos, se van a morir de hambre, y ya está pasando. Por eso Boyacá ha mantenido durante los últimos años un 5% constante de deserción del campo. 5% constante. ¿Qué quiere decir? Que cada año perdemos un 5% de campesinos. Dígame si no es grave. Y esto va a agravar aún más la situación. Ahora nos dicen que esta parte de la tributación es porque nos vamos a volver Silicon Valley. Silicon Valley, cuando estamos celebrando la llegada de Netflix, que no produce tecnología, no produce ciencia, no produce innovación. Cuando hemos acabado con los procesos investigativos de universidades, cuando ni siquiera se ha desarrollado a hoy el estudio de sostenibilidad y viabilidad de las universidades que debiera haberse hecho por ley. No fomentamos investigación, no fomentamos desarrollo, permitimos la fuga de nuestros cerebros. ¿A qué horas nos vamos a convertir en Silicon Valley? Sabemos lo que pasa en Colciencias y hemos visto cómo los proyectos que logran pasar allí en realidad es porque representan el interés de ciertas empresas y de ciertos sectores de la economía, pero no el interés grueso de la ciudadanía. No podemos volvernos Silicon Valley con una reforma tributaria, primero porque para volvernos Silicon Valley hay que tener una estrategia educativa, y porque además, como lo diría uno de los grandes críticos en estos días frente al gobierno, no se puede replicar Silicon Valley, porque eso es un surgimiento de ideas, y aquí no han empezado a hacerlas surgir. Por supuesto vendrán nuevos impuestos, a pesar de la llegada de WOM y sus grandes descuentos y toda la cosa. A pesar de eso vendrán nuevos impuestos a la telefonía celular, a los computadores. O sea, dense cuenta que le están poniendo impuestos a cosas que hoy son fundamentales, ¿cierto? Pero es que ellos no saben cuánto vale una docena de huevos. Imagínense. Estamos poniendo a que decidan el valor de nuestros productos, el valor de nuestro transporte, el valor de nuestro salario mínimo, gente que no tiene ni idea de cómo la Colombia se gasta la plata. Hay otros puntos, digamos, bastante importantes frente al tema de trabajo, y es el tema de, sobre todo a los jóvenes, nos va a tocar a nosotros pagar todos nuestros reconocimientos salariales y laborales. Prácticamente lo que están diciendo es que las empresas no van a asumir esa responsabilidad. Y ojo, esto tampoco es nuevo. Recuérdense que cuando surgió la ley de primer empleo, lo que querían era pagarle menos a los jóvenes trabajadores mientras adquieren experiencia. Y a punta de esos contratos de primer empleo nos han acostumbrado a unas condiciones salariales que definitivamente no tienen presentación. Y ya aquí, como para ir cerrando un poco el tema de los alimentos. O sea, mire su merced, si a usted no le duele que le pongan a valer una papa de 500 pesitos, un 19% más, no sé en qué estamos, pero nos van a cobrar en la carne de res, de cerdo, en el pescado, en la leche, en los huevos. ¿Sabe qué es lo grave de esto? Que tras de que nosotros hemos tenido unas prácticas alimenticias perversas,
Vamos a quitar las pocas fuentes de proteína real que tiene la gente, las pocas fuentes de una alimentación más saludable que ha tenido la gente. Así que vamos a hacer que la gente ya no pueda comprarse un huevo. Esto es absurdo. En un país agrícola y pecuario como Colombia no va a ser posible comprar huevos, no va a ser posible comprar queso. Y vamos a ver un fenómeno que ya hemos visto antes, y es que se prefiere tirar la leche, y lo hemos visto en la costa, que dársela a los niños. Y es que se prefiere perder la producción que venderla a un precio más bajo para garantizar una rentabilidad mucho más alta. Eso no puede ser otra cosa menos que un acto de absoluta miserableza. Bueno, hay un sinfín de elementos importantes aquí, pero creo que ya me extendí un poco. Me parecen esos los principales y los más importantes. Y me parece una cosa, y lo voy a decir, la historia se está repitiendo, para quienes leen un poquito de historia. Para quienes no la leen, vaya, busque la historia, léala. La historia se está repitiendo. Hoy volvemos a vivir lo que vivieron los comuneros. Hoy volvemos a vivir lo que se vivió durante los 60 y los 70. Hoy nos enfrentamos a un momento posconstituyente del 91. Y tenemos una alternativa: seguir cometiendo los mismos errores que llevamos todo este tiempo cometiendo, o dar un paso hacia adelante y avanzar hacia un país radicalmente distinto, donde la construcción de sociedad no sea una carreta, más salarios, menos impuestos. No, donde eso sea verdad. Y no podemos seguirle creyendo las mentiras a los mismos. Esta joda tiene que cambiar, discúlpenme la expresión. Bueno, y es muy importante que las personas que nos están viendo sepan que se les va a garantizar sus derechos en estas protestas. Entonces, por favor, Pedro Pablo, cuéntanos un poquito sobre cómo se va a llevar esto a cabo. Muchísimas gracias, de verdad, por esta posibilidad que se nos da. Yo quiero manifestarle a todos los televidentes y primero darle las gracias al diario, recogiendo los elementos que han dejado tanto el profesor Jairo como la líder social Marjorie. Gabriela, estamos en una reunión que se hizo esta semana, donde participaron los organismos de control. Hay una coordinación con Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personerías, pero especialmente una participación directa del comandante operativo del Departamento de Policía Boyacá, con el coronel Santos. Con él se hizo una reunión para precisamente avanzar en todo lo que significa la garantía de protección, de seguimiento y vigilancia a los protocolos de derechos humanos. Esto implica, desde luego, una observación desde tempranas horas de la jornada del 28, de la dotación con la cual salen los policías a hacer los controles ciudadanos, digamos, para que no se presenten alteraciones, digamos, en términos de orden público ni demás, pero pues gracias a fallos de la misma Corte Constitucional y toda una jurisprudencia que se ha avanzado también con protocolos de organismos internacionales en derechos humanos y todos los sucesos que lamentablemente pasaron en Bogotá con la muerte de distintas personas que se estaban manifestando en anteriores ocasiones. No olvidemos, es cerca de 11 personas muertas a través de balas oficiales en Bogotá. Esto ha obligado precisamente a que se extremen todas las medidas de seguridad en materia de preservar los derechos que se constituyen y que son parte fundamental de la Constitución Nacional. Por consiguiente, hicimos una reunión muy importante con el coronel. Él es una persona boyacense también que entiende, en medio de su papel como servidor público, pero él entiende la dimensión del problema que se está viviendo hoy en Colombia, en departamentos como Boyacá, y hemos logrado un diálogo muy ameno, digamos, muy empático en materia de que es necesario que tanto manifestantes como la policía y organismos de control de vigilancia de derechos humanos ese día estemos pendientes, vigilantes desde tempranas horas de la mañana, para que las distintas manifestaciones que, como ya lo dijeron los expositores, se van a presentar tanto en campos como en ciudades en el departamento de Boyacá, haya una jornada donde los boyacenses vamos a hacer una demostración más de que en Boyacá es un departamento de paz, es un departamento donde se puede protestar. Las protestas pues en Boyacá son masivas,
Es importante pues que la gente sepa que va a hacerse pues en todos los cumplimientos de las reglamentaciones, y entonces pues saludamos esa reunión que tuvimos realmente con las instituciones, con el coronel de la Policía Santos, y estamos seguros, ya hay una, digamos, un cruce de información, una matriz de información donde se centralizan todos los hechos que puedan suceder para que algunas retenciones o algunas cosas que puedan pasar, se tenga un monitoreo permanente, y pues de verdad que Gabriela, creo que va a ser una jornada muy importante. Nosotros, pues como asesor de paz y diálogo social, consideramos que también es un derecho de los ciudadanos, como ya se manifestó, a poderse expresar, dadas las situaciones tan complejas que se están viviendo en materia económica y social en el país. De esa manera, pues desde nuestra reunión que se hizo con las entidades, consideramos que es un punto muy importante de avance en materia de que en Boyacá por lo menos tenemos ya unos acercamientos y unos acuerdos de cómo se va a manejar este tema el día del 28 de abril, Jornada Nacional de Protesta. Pedro Pablo, y por favor, desde la Asesoría de Paz y Diálogo Social, ¿cuál es el mensaje que se les quiere dar a estas personas que van a ser parte de la protesta del 28 de abril? Gabriela, pues hoy, como dijo Marjorie y el profesor Jairo, ningún hogar queda inmune a ser afectado, porque realmente tenemos que decir con tristeza, se está minando el futuro de los colombianos del presente. Nuestros jóvenes, todo es muy doloroso decir que esta reforma va a golpear aquellos pocos niveles de bienestar que tenían los hogares en Colombia, y sobre todo desde la dimensión de lo que es una sociedad supuestamente donde hablamos de méritos, y lo primero que se está acabando acá es la meritocracia, porque se le están cerrando las puertas del derecho a la educación en Colombia a través de estas medidas. No olvidemos pues que parte de los recursos de la reforma no van para inversión social, realmente para asistir los programas sociales van de los 23.5 billones de pesos, solamente 6.5 billones realmente van para inversión social, el resto va para pago de deuda y un rubro muy importante para temas de seguridad. De tal manera pues que aquí le vamos a quitar recursos a la sociedad para pasarlos a un gasto que le corresponde pues a un Estado, que no son gastos prioritarios, es decir, vamos a marchitar el ingreso de los hogares. Por eso nosotros vemos que desde esta dimensión va a haber una participación muy importante seguramente de juntas de acción comunal, van a participar aquellos ciudadanos que en algún momento eran indiferentes, ven que la realidad los está tocando también a ellos, porque se metieron, como dicen, en su plato de comida, se metieron en su propio proyecto de vida con sus núcleos familiares, eso es doloroso, cuando usted mira esas dimensiones de la pobreza en los hogares hoy. Entonces creemos que va a haber una manifestación muy fuerte, y lo cual es saludable, porque eso también habla bien de la democracia, cuando una sociedad participa, cuando una sociedad quiere construir nuevas reglas de juego, nuevos sistemas de reparto, que es lo que precisamente se está proponiendo por otros sectores sociales que están hablando de renta básica, donde los impuestos los paguen los ricos, en esta reforma tributaria, los ricos. Voy a decir un término que espero no se ofendan, los percentiles, que es el 1% de los ricos en Colombia que concentran el 50% de la riqueza, no los toca la reforma tributaria. Por eso es indigno. Entonces sabemos que ante la injusticia, la inequidad, todas estas cosas la gente va a participar masivamente, y por eso, Gabriela, nosotros lo que queremos decir es, participen masivamente, que hay garantías, y vamos a estar muy coordinando para que se respete todos los procedimientos y tengamos una jornada masiva de movilización en el departamento de Boyacá. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy en esta entrevista. Un saludo a todos los seguidores, y por favor no olviden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.